¿Qué tal? Muy buenas noches. Corporativo Cipsa les da la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña el doctor Lauro Cruz Cruz y él nos trae un tema interesante, marcadores tumorales. Realizó sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se ha especializado en cirugía oncológica mínimamente invasiva, cirugía oncológica y cirugía laparoscópica, cirugía gastrointestinal, cirugía de cáncer de colon, cirugía de vesícula y vía biliar, ginecológica, oncológica y cirugía oncológica de cabeza y cuello. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Norma, a usted y por la presentación. Aquí en nuestra primera diapositiva reflejamos el tema que el día de hoy vamos a abordar, un tema muy importante en oncología, marcadores tumorales en oncología. Su servidor, el doctor Lauro Cruz Cruz, cirujano oncólogo. Actualmente elaboramos en algunas de estas unidades privadas y públicas. Somos egresados del Hospital General de México, donde tuvimos el agrado de conocer a grandes maestros y formarnos como cirujanos oncólogos. Actualmente estamos laborando en algunos de estos hospitales que aquí ponemos de referencia. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema que el día de hoy nos compete, marcadores tumorales, y nosotros lo denominamos como el uso juicioso de los mismos. De tal suerte que no tenemos ningún conflicto de interés y vamos a proceder. Los marcadores tumorales, tenemos que mencionar algunos puntos muy importantes en el haber médico diario, en la práctica diaria de la oncología. Sabemos que tenemos el día de hoy público, tanto médicos, cirujanos, enfermeras, incluso residentes, de tal suerte que iremos enfocados al uso juicioso de estos marcadores, los cuales son muy importantes en el estudio y protocolo de un paciente. Los marcadores tumorales, recordemos, un producto de las células cancerígenas. Es el resultado de la expresión de proteínas en respuesta a un tumor. ¿Ok? Podemos detectarlos en sangre u orina, principalmente. ¿Sí? Es algo muy importante que debemos recordar, que las condiciones no cancerosas pueden elevarnos los marcadores tumorales. ¿Sí? Y no todos los pacientes con algún cáncer específico, colon, mama, ovario, etcétera, pudieran elevar cierto marcador tumoral, ¿de acuerdo? Y algo muy importante es que algo que a nosotros nos importaría mucho sería emplearlos para poder predecir el riesgo de tener un tumor primario o secundario, ¿ok? Recordemos, un marcador tumoral no es la modalidad principal de diagnóstico en cáncer. Un marcador tumoral lo vamos a solicitar cuando hay una sospecha clínica, cuando ya hicimos un abordaje, un protocolo radiológico, clínico radiológico. Hicimos esa correlación, entonces nosotros vamos a solicitar ese marcador tumoral para apoyar el diagnóstico. Recordemos algo muy importante, que es los sellos distintivos del cáncer o los hallmarks del cáncer, los cuales fueron descritos desde el año 2000 por un biólogo que es el doctor Hannan, en cual nos describe varios sellos distintivos de la célula cancerígena, ¿no? Entre ellos, algunos aquí señalados en la diapositiva. Esa capacidad de evadir la supresión del crecimiento, esa reprogramación de la célula, la capacidad inmune de evitar la destrucción, ¿ok? Esa capacidad replicativa, así como algunos otros sellos distintivos que aquí se delatan, que no es el punto de hoy. ¿Por qué describimos esta imagen? Debido a que sería magnífico tener marcadores tumorales de cada uno de esos sellos distintivos, ¿sí? Para nosotros evaluar la respuesta al tratamiento, la probabilidad de recurrencia, entre otras cosas, hablando de cáncer. Tenemos que entrar a definir algo muy importante. Cuando nosotros solicitamos un marcador tumoral, debemos saber que pueden existir errores, errores en la medición. Puede ser errores en la toma de los marcadores tumorales, errores en el procesamiento de la muestra, ¿sí? El manejo inadecuado, el tiempo inadecuado en el que se lleva la muestra, o la identificación incorrecta de la misma. Y eso es la parte en donde nosotros tomamos la muestra. Y una vez que la muestra llega al laboratorio, pues puede haber un error en la entrada de datos.
Entonces, existe incluso normas de calidad acerca del manejo de las muestras en laboratorio y evidentemente no se quedan atrás los marcadores tumorales. La definición de un marcador tumoral es aquella molécula, ¿sí? El cual es un indicador, es una sustancia, es un indicador sustituto, que aumenta o disminuye la sospecha del médico de futuros eventos clínicamente importantes. ¿Como cuáles? El inicio del cáncer, la recurrencia de un cáncer, la progresión de un cáncer, la muerte de un paciente con cáncer, ¿sí? O algún evento que pueda ocurrir después de un tratamiento específico, ¿ok? Los marcadores tumorales se pueden utilizar para determinar el riesgo, para detectar cánceres temprano, establecer el diagnóstico, estimar un pronóstico, predecir si un tratamiento para ese cáncer está funcionando, para monitorizar la recurrencia o la progresión de la enfermedad. Ejemplo de ello, el CA-125, más adelante describiremos su función en todo este quehacer médico diario, al menos en cáncer de ovario, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que existen bemoles. Evidentemente, desgraciadamente, la medicina no es una ciencia exacta, y así lo es los marcadores tumorales, donde desafortunadamente se pueden elevar en situaciones no oncológicas, situaciones benignas, situaciones donde haya un proceso inflamatorio, se van a elevar generalmente. Pero evidentemente lo que intentamos es justo hacer esa asociación de un riesgo de cáncer, detectar un cáncer en forma temprana. Sí, evidentemente eso nos vamos a apoyar de algún otro estudio diagnóstico, generalmente imagen, para establecer un diagnóstico, para estimar cómo le va a ir a ese paciente en términos de sobrevida global, sobrevida libre de progresión, sobrevida libre de recurrencia, etc. Predecir si un marcador está elevado, ¿sí? Un marcador está elevado nos va a ayudar a predecir o intentaremos predecir cómo le va a ir con cierto tratamiento, quimioterapia, cirugía o las terapias multimodales. Cirugía, quimio, cirugía, cirugía, ¿ok? Entonces, aquí esta situación es importante, ¿sí? Monitorizar la recurrencia o progresión de la enfermedad. He aquí un estudio realizado donde se observa dónde podemos recolectar las células tumorales en ese microambiente tumoral, ¿sí? Donde lo ideal sería captar en el torrente sanguíneo células circulantes de este tumor, ¿sí? Y poder detectar. Hasta la actualidad, en la actualidad no existe nada que detecte esas células circulantes, ¿sí? Y que digan, ¿sabes qué? Ese paciente tiene una enfermedad ya sistémica, esa enfermedad, le tienes que dar quimioterapia. ¿Por qué? Porque tiene células circulantes. Nosotros damos quimioterapia en algunos casos basado en ciertos scores, en ciertos factores pronósticos, ciertos factores adversos, donde decidimos, ¿sabes qué? Con cierto marcador tumoral, con ciertos factores de riesgo, generalmente asociados al tumor, como por ejemplo el grado tumoral, la posibilidad de haber realizado una cirugía R0 o R1. Eso nos va a determinar si requiere o no ese paciente adyuvancia en términos de quimioterapia. ¿Los marcadores tumorales son siempre útiles? Cuidado, no son siempre útiles. Hay que ser juiciosos en solicitar los marcadores tumorales. Existen casos que hemos tratado incluso personalmente, donde hay pacientes con algún tipo de cáncer, ¿sí? Por ejemplo, próstata, llegan protocolizados de algún servicio y con marcadores tumorales que incluso no son ni siquiera para un paciente del sexo masculino. ¿Ok? Entonces, debemos de saber a quiénes solicitarlos, cuándo solicitarlos. ¿Ok? El resultado de los marcadores tumorales apropiados, pues lo ideal es que nos ayudaran a evaluar el riesgo, detectar diagnóstico, pronóstico, predecir e incluso en el seguimiento posterior a un tratamiento de un cáncer. Los marcadores tumorales ideales es aquel que pudiera ayudarnos a hacer un escrutinio poblacional de ciertos cánceres que tienen alta prevalencia a partir de una determinada edad, ¿no? O pacientes con algún proceso clínico que conocemos habitualmente como síndrome constitucional. Ese sería lo ideal.
Síndrome constitucional definido por astenia, anorexia, pérdida de peso o un síntoma específico. Este biomarcador, ¿sí? La característica es objetivamente medible y evaluable, generalmente en sangre, pueden medirse también en algunos otros como tejidos, en otros tejidos como el tejido tumoral, ¿sí? Orina, el cual son indicadores de procesos biológicos normales, patogénicos o predictores de la evolución o respuesta a un tratamiento, ya sea quimioterapia o cirugía. Y justamente hablábamos hace un momento de los sellos distintivos del cáncer, ¿sí? Lo ideal es que pudiéramos detectar, ¿sí?, estas capacidades distintivas del cáncer. Las limitaciones. Siempre va a haber limitaciones en medicina y no se diga en términos de marcadores tumorales, debido a que no son específicas de un cáncer. No todos los pacientes con un mismo tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer de ovario, ¿sí?, no todos esos pacientes van a tener un nivel elevado, ¿sí?, de un determinado marcador asociado a ese tumor. Y eso se le denomina variabilidad biológica. Otro ejemplo, no vamos lejos, el cáncer de páncreas. Algunos pacientes elevan el marcador CA19-9 y algunos no. Eso depende de la variabilidad biológica, de la respuesta del huésped, en este caso del paciente, a la presencia de un tumor. ¿Ok? Hay situaciones, tenemos que recordar, benignas, que pueden elevar los marcadores tumorales. Y recordar que son imperfectos para tumores ocultos. Para el primario no conocido, es un verdadero reto para el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, todo el equipo de oncología. Es un verdadero reto establecer dónde está el primario. Y los marcadores tumorales no son la panacea, desgraciadamente, para dar en el blanco y detectar el tumor primario. Esto sucede que no podemos detectar ese tumor primario, está en un 20% de los casos. Alguna bibliografía nos dice incluso un poquito más. Ventajas. Una ventaja de un marcador tumoral sería que nos ayude a la detección temprana de un cáncer. Y esto lo ponemos en signo de interrogación porque, de acuerdo a los estudios que se han hecho de cada uno de los marcadores tumorales, pues hemos visto que no lo hemos logrado. No ha sido así. Pese a que ya se tienen muchos avances en temas de la detección oportuna del cáncer. ¿Se ayuda en el diagnóstico de cáncer? Pues en realidad solo determinamos una probabilidad, ¿ok? Determinamos una probabilidad. La ventaja es que podemos determinar la respuesta a la terapia, sí, en algunos casos. Vamos a determinar cómo le va a ir al paciente, también en algunos casos. Y nos van a servir para saber si ese paciente va a tener una recaída o no durante el seguimiento. Por ejemplo, el antígeno prostático específico, por supuesto. Sabemos que aquellos pacientes que tienen recaída generalmente elevan el antígeno prostático específico. Incluso entra una definición muy importante, ¿no?, en las elevaciones seriadas del antígeno prostático. La enfermedad trofoblástica gestacional, ¿sí?, con la medición de la gonadotropina colónica humana, ¿sí?, o los tumores de células germinales en el ovario o testículo. Y, por supuesto, el CA125 en el ovario, que son los ejemplos más representativos de esta ventaja de los marcadores tumorales. ¿Qué debemos evitar al solicitar un marcador tumoral? Se los mencionaba hace unos segundos. Una solicitud indiscriminada y sistemática de los marcadores tumorales en todos los casos de pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque tiene una implicación económica, tiene una implicación de ansiedad al paciente, preocupación, evidentemente. Pruebas innecesarias, frecuentemente lo estamos viendo. Retrasamos el diagnóstico y tratamiento adecuado. A veces el paciente está esperanzado justo en que una vez que un médico le solicitó ciertos marcadores tumorales, con eso ya vamos a obtener un diagnóstico, y generalmente no es así. Una vez que llegan a la consulta con el oncólogo, ¿sí?, se dan cuenta que ese marcador está normal, ¿no?, y que a lo mejor tiene una actividad tumoral, predominio ganglionar, y los marcadores tumorales están completamente normales, todos, ¿de acuerdo? Entonces, es un uso juicioso que tenemos que tener, considerar todas las posibilidades diagnósticas y evidentemente ser evaluado ese paciente por un especialista. Algunos tipos de los marcadores tumorales de los que vamos a hablar, más importantes, están descritos en esta tabla. El punto es que ustedes conozcan, para aquellos que están apenas entrando en esto del protocolo
en el paciente oncológico y que se interesan en el tema de la oncología. Por ejemplo, un ejemplo de un grupo de marcadores tumorales son la calcitonina, ¿sí? Que pertenece al grupo de hormonas, catecolaminas para los tumores feocromocitomas, la gonadotropina coriónica humana para tumores trofoblásticos o aquellos tumores testiculares. La alfa-fetoproteína en caso de cáncer de hígado, cáncer de testículo, el antígeno carcinoembrionario en caso de cáncer de páncreas, de hígado, pulmón, ¿sí? Y sobre todo cáncer de colon. Para próstata, el antígeno prostático, algunas proteínas como el antígeno prostático específico, ¿sí? La inmunoglobulina, ¿sí? Para mieloma, perdón, algo pasó, para mieloma múltiple, entre otras. Del lado derecho, algunas glicoproteínas como el CA19-9 para cáncer de colon y algunas nuevas como el 15-3 que se ha intentado demostrar para su utilidad en cáncer de mama, el CA125 en cáncer de ovario. Y evidentemente van emergiendo nuevos marcadores ahora moleculares con esto de la biología molecular, de la tecnología, para detectar, ¿sí? Esos marcadores a nivel molecular, como P53, KRAS, NRAS, RAF, BRAF, los cuales son bastante útiles. Hay otros como la inestabilidad microsatelital, que ahora actualmente se está haciendo. Existen guías de práctica clínica internacionales, por supuesto. Tenemos estas publicadas en ASCO, ¿sí? No son recientes, sin embargo, son un parteaguas importante que nos dicta algunos de los marcadores tumorales muy importantes. Por ejemplo, hablando específicamente de cáncer testicular, están descritos 3 marcadores tumorales. Aquí observamos en la tabla la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y la lactato deshidrogenasa. Estas enzimas, ¿sí? Pueden estar elevadas en situaciones no oncológicas y ahorita vamos a describir algunos ejemplos, ¿sí? El propósito de estos marcadores tumorales, ¿sí? Es establecer un diagnóstico, ¿sí? Monitorizar la enfermedad, vigilarla, establecer un pronóstico, ¿sí? Y por qué no, al menos en cáncer de testículo, nos sirven para establecer la etapa clínica, ¿sí? Otorgarle una etapa clínica al paciente con cáncer de testículo. Existen otras, ¿no? Descritas en estas guías, ¿ok? Como vemos aquí. Sin embargo, las más universalmente utilizadas y las que tenemos disponibles al alcance del día a día en el quehacer médico oncológico son esas 3 que les acabo de mencionar. Y con base en ello, con base a estas marcadores tumorales, ¿sí? Se establecen grupos de riesgo en el cáncer testicular, ya sea en el seminoma y no seminoma, que es la gran división del cáncer testicular. Por ejemplo, vamos a revisar brevemente el tema de la alfa-fetoproteína, ¿sí? El cual es una proteína con una vida media, 5 a 7 días, ¿de acuerdo? Se observa aquí en qué casos podríamos encontrarlos elevados, ¿de acuerdo? Nunca está elevado en el seminoma puro, ¿ok? Observamos que se eleva generalmente el tumor de células germinales no seminomatoso, en el estadio 1 de un 10 a un 20%, ¿sí? En el estadio 2 con bajo volumen tumoral de 20 al 40%, y en enfermedades avanzadas hasta un 60%. Sin embargo, hay situaciones que justo les mencionaba, por qué saber esto, para determinar el uso juicioso de estos marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína la podemos encontrar elevada y es un marcador muy útil en el cáncer hepatocelular, ¿sí? Pero también pueden encontrarse en otros tipos de tumores como estómago, pulmón, colon y cáncer de páncreas. Sin embargo, pues no son específicos para esos tipos de cáncer. Y en situaciones benignas se puede elevar en caso de un abuso por alcohol, hepatitis, cirrosis, obstrucción de la vía biliar, una colangitis, entre otras. La gonadotropina coriónica humana tiene una vida media de 1.5 a 3 días, ¿sí? Generalmente se puede encontrar elevado en otros cánceres como tumores neuroendocrinos, vejiga, cáncer de riñón, pulmón, cabeza, cuello, tracto gastrointestinal, cervix, útero, entre otros. Y algunas situaciones no oncológicas que pudieran elevar esto son el uso de marihuana y el hipogonadismo. La LDH
¿sí? La LDH es altamente variable, ¿sí? Se considera que está elevada cuando encontramos mayor de 1.5 veces su límite superior normal. Y se puede elevar en otros tipos de cáncer, por supuesto, como el linfoma, ¿sí? Aquí nos falta el melanoma, es muy importante mencionarlo, ¿sí? Y en algunas situaciones no oncológicas, como un infarto agudo miocardio, una hepatitis, pudieran verse elevados, o alguna situación incluso de daño celular como una hemólisis. Entonces, eh, tenemos que saber, por eso es este uso juicioso con ya un médico oncólogo, cirujano oncólogo, oncólogo médico, urólogo oncólogo, nos podrá ayudar a discriminar cuál es la causa, ¿sí? Real de la elevación de estos marcadores. Por eso es que hay que relacionar con el contexto clínico ante el que nos estemos enfrentando. No podemos pedir marcadores tumorales sin haber hecho un buen abordaje clínico, exploración física, ¿sí? Y hacer una correlación con, eh, con la imagen para establecer una probabilidad diagnóstica. Entonces son una ayuda al oncólogo, al paciente con cáncer, por supuesto. Y vemos aquí, hablando también de estos marcadores tumorales, algunas causas de un falso positivo es, por ejemplo, enfermedad para la alfa-fetoproteína, enfermedades hepáticas benignas, ¿sí? Lisis tumoral y evidentemente lo que habíamos mencionado, marcadores tumorales, digo, hepatocarcinoma. Para la gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Pueden existir situaciones como problemas de hipogonadismo que pudieran darnos falsos positivos, ¿sí? Síndrome de lisis tumoral. Y la del LDH, aquella donde haya lisis tumoral o lesión, o lisis celular o lesión celular, como infartos cardíacos, lesión renal, hemólisis, neumonía, etcétera, pudieran elevarnos. Entonces, vean aquí, incluso una simple neumonía pudiera elevarnos la LDH. Por eso es que hay que hacer una buena correlación clínico, imagen y marcadores tumorales. Existen guías descritas en la ASCO, en la Sociedad Americana de Oncología Clínica, donde nos reportan el uso de algunos marcadores tumorales en caso de cáncer de hígado, vejiga, cervical y cáncer gástrico, ¿sí? También lo hay para testicular, próstata, colorecto, mama y cáncer de ovario. No vamos a abordar el 100% de todos por obviedad de tiempo. Necesitamos hablar de los mayor frecuentemente usados, ¿ok? Los marcadores en tubo digestivo. Marcadores en tubo digestivo, uno de los primeros que se describieron en 1956 fue la alfa-fetoproteína, seguido por el antígeno carcinoma embrionario en 1965. Hablaremos específico del antígeno carcinoma embrionario. Recordemos que esta es una proteína que es generada por el tejido embrionario del intestino, el páncreas y el hígado. Esta glucoproteína compleja está elaborada por diferentes neoplasias, ¿sí? Pero el mayor uso es en nivel de cáncer colorectal. El 60-90% va a estar positivo en cáncer colorectal. El 50-80% lo vamos a encontrar elevado incluso en el cáncer pancreático y del 25 al 50% en carcinoma gástrico y de mama. Está elevado en algunas situaciones benignas, cirrosis alcohólica, hepatitis, colitis ulcerosa, ¿sí? Es por eso que la necesidad de conocer el comportamiento biológico de este antígeno carcinoma embrionario. Otro marcador muy ampliamente usado es el CA19-9. Estos pacientes con sospecha de algún tumor en la vía biliar, el pancreato y pancreática, tenemos que saber que uno de los marcadores principales es el uso del CA19-9. Aquí vamos a ver 4 ejemplos de unas gráficas de Kaplan-Meier, donde observamos como un grupo de pacientes que fueron llevados a cierto tratamiento, ya sea quimioterapia, no quimioterapia, y dependiendo del CA19-9, ¿sí? Si estaba elevado o no estaba elevado en el postoperatorio, ¿sí? Eso nos determinaba, logramos determinar la sobrevida. Entonces vamos a valorar o vamos a evaluar la recurrencia, ¿sí? La sobrevida libre de recurrencia, la sobrevida global, ¿sí? La sobrevida libre de recurrencia y abajo también la sobrevida global, dependiendo de los niveles de CA19-9, si se encontraban normales o elevados en el postoperatorio. En la primera gráfica, la gráfica A, estamos observando un grupo de pacientes donde se evidenciaban que en el postoperatorio, ¿sí? Un CA19-9
elevado, ¿sí? Y en el grupo donde recibían quimioterapia, ¿sí? Pero tenían un CA19-9 elevado, el pronóstico, ¿sí? El pronóstico era peor, ¿ok? Entonces, aquí nos sirve para determinar, evidentemente, el pronóstico con respecto a un tratamiento. Justo nosotros mencionábamos hace unos momentos que nos ayudan para esto, ¿de acuerdo? Predictor de recurrencia en cáncer ductal de páncreas. Se han hecho incluso algunos scores, ¿sí? Intentando evaluar si un paciente nos va a recurrir una vez que lo tratamos, ¿de acuerdo? Y tenemos algunos índices, por ejemplo, que se han hecho, no solamente el CA19-9, y los cuales han resultado estadísticamente significativos como predictores de recurrencia. En este estudio, ¿sí? Se reportan algunos factores como el recuento plaquetario alto, el índice de plaquetas linfocito, una proteína que se llama SPAN1, ¿sí? El CA19-9 elevado, es un factor de recurrencia temprana, el cual resultó estadísticamente significativo, el tamaño tumoral mayor a 3.1 y las metástasis a ganglios linfáticos. Todos esos factores adversos, ¿sí? Nos predicen que ese paciente va a tener una recurrencia en este cáncer de páncreas ductal. Y bueno, antes de pasar a la siguiente, tenemos que saber, por ejemplo, algo importante, el punto de corte del CA19-9, por ejemplo, ¿sí? El valor de corte aquí lo mencionaban como 42. Y esto otorgaba una sensibilidad, pues no despreciable, 72%, y una especificidad del 64%. Ningún marcador, si se dan cuenta, es perfecto. Tienen siempre errores, no tienen una sensibilidad al 100%, ¿ok? Para detectar esa posibilidad de recurrencia. Sin embargo, es lo que contamos y es con lo que nosotros trabajamos. En este estudio, también, como conclusión, se determinó que el 53%, ¿sí? Logró que el CA19-9, la relación CA19-9 antígeno carcinoma embrionario, se normalizara después de la quimioterapia neoadyuvante. Y esto se asoció o se determinó como un fuerte marcador de una respuesta favorable al tratamiento y beneficiaba la supervivencia. Los pacientes con un índice de antígeno carcinoma embrionario 19-9 elevado tenían mayor edad, más enfermedad ganglionar y etapas clínicas más avanzadas. Entonces, se dan cuenta, incluso estos marcadores han intentado hacer como un índice de pronósticos para evaluar si estos pacientes van a tener una enfermedad más avanzada. ¿De acuerdo? Esto aquí resultó positivo. El antígeno carcinoma embrionario en este tipo de pacientes, ¿sí? Mayor de 5 y un CA19-9 mayor a 37, ¿sí? Después de la quimioterapia neoadyuvante en cáncer gástrico avanzado, se asoció a un mal pronóstico y una sobrevida global más corta. Se dan cuenta, no solamente en cáncer de páncreas se ha usado el CA19-9, sino también el antígeno carcinoma embrionario, ¿sí? Y este índice, antígeno carcinoma embrionario, diagonal CA19-9. Otra de las conclusiones de este estudio, muy importante, es que tanto la normalización del antígeno carcinoma embrionario como la del CA19-9 después de la quimioterapia neoadyuvante indicaron un mejor pronóstico en pacientes con cáncer gástrico locorregionalmente avanzado. Y bueno, aquí en esta gráfica, en este algoritmo, ellos determinaban lo siguiente. Si el CA19-9 y el antígeno carcinoma embrionario estaban elevados dentro de esas cifras, mayor a 5 y mayor a 37 respectivamente, directamente iban a algo que se llama terapia neoadyuvante, que es dar quimioterapia, ¿sí? Generalmente 4 ciclos, dependiendo del esquema que ellos manejaran, y valorar la respuesta. Si después de la quimioterapia neoadyuvante esos marcadores tumorales disminuían, ¿sí? Ok, disminuían, ajá. Eso consideraban a que el paciente tenía una buena respuesta. Sin embargo, en el grupo donde no había una normalización de los marcadores o estaban elevadas, ¿sí? Entonces indicaban que ya no iba a haber más respuesta a la quimioterapia. Incluso paraban la quimioterapia neoadyuvante, ¿sí? O cambiaban el régimen o directamente lo mandaban a una evaluación por el cirujano oncólogo para valorar la posibilidad de una resección. Entonces, si nos damos cuenta, la utilidad de estos marcadores tumorales pues es amplia. Hemos intentado realizar incluso scores para valorar respuesta al tratamiento y con base en ello determinar si continuamos con un tratamiento.
si lo mandamos ahora a cirugía, si cambiamos de régimen de quimioterapia, etc. Otro marcador tumoral muy ampliamente utilizado es el antígeno prostático específico. Es un marcador, es una glucoproteína producida por el epitelio prostático normal, pero también maligno. Se desconoce el mecanismo exacto de la diseminación sérica. Sus niveles plasmáticos están entre 0 y 4. En forma general, sabemos que depende de la edad. Y existe algo que se llama zona gris, que es entre 4 y 10 nanogramos por mililitro. Arriba de 10 nanogramos, pacientes deben de ir a biopsia. Sin embargo, esa zona gris, tenemos que valorar los factores de riesgo en este paciente para saber si va o no a biopsia por un posible cáncer de próstata. Tiene una alta especificidad en patología prostática y sabemos que el antígeno prostático libre menor al 15% nos hace sospechar una neoplasia maligna. La utilidad del marcador tumoral antígeno prostático también nos sirve para valorar la eficacia del tratamiento y control de recaída. Aquellos pacientes de entrada con niveles arriba de 20 nanogramos son pacientes que deben de ir directo a realizarles un gamagrama óseo por el riesgo de metástasis óseas. Eso es algo muy importante que debemos recordar en la gente que estamos en contacto con el paciente oncológico o el paciente que está en contacto de primera vez, médicos generales, por ejemplo. El antígeno prostático específico actualmente tiene una utilidad importante. Se han hecho estudios para intentar detectar el cáncer de próstata en forma temprana. Y se sabe que actualmente los hombres, por ejemplo, este estudio en Estados Unidos, tienen hasta un 16.5% de riesgo a lo largo de su vida de tener un diagnóstico de cáncer. Es alto. El estudio que aquí se presenta, ¿sí?, publicado en 2003 en la New England Journal of Medicine, nos habla justamente de que en la realización del antígeno prostático específico en esa población de estudio se asoció fuertemente a una gran reducción del cáncer de próstata, hasta en un 44% de reducción en la mortalidad por cáncer, después de haber adoptado el antígeno prostático específico como un marcador para tamizaje, ¿sí? Y después, evidentemente, contribuyó la mejoría en los tratamientos al cáncer de próstata, no solamente el antígeno prostático. Entonces, sirve, por supuesto. Y es el artículo original donde fue publicado. Este estudio, hablando igual del antígeno prostático, incluyó a 18,882 pacientes, un estudio muy serio, ¿sí?, donde demostró la sensibilidad del antígeno prostático, ¿sí?, para detectar cáncer, con niveles de 3.1, una sensibilidad del 32% y una especificidad del 87%. Si se dan cuenta, es baja, ¿sí? Entonces, hicieron una asociación entre el nivel de antígeno prostático y la capacidad de detectar enfermedad temprana en estos pacientes. El 15% de los pacientes se encontraron con niveles de AP hasta de un 4 nanogramos por mililitro y un tacto rectal normal. Esos pacientes, hasta un 15% con antígeno prostático de 4, que dijimos que es un antígeno normal, y un tacto rectal normal, van a tener cáncer de próstata. Entonces existe esa zona de no detección de cáncer del antígeno prostático. Por eso sus limitaciones. ¿Ok? Y también se encontró en este estudio que el del 30 al 35%, ¿sí?, de pacientes que se encuentren con antígeno prostático entre 4 y 10 van a tener cáncer de próstata. Y la posibilidad de tener un cáncer de próstata con niveles arriba de 10 nanogramos por mililitro, la posibilidad es hasta de un 67%. Por eso ahí la famosa zona gris de 4 a 10. Sin embargo, de 4 a 10 nanogramos existe la posibilidad de un 30 a un 35% de probabilidad. Otro marcador tumoral muy útil en el quehacer oncológico es el antígeno carcinoma embrionario. Es una glucoproteína oncofetal asociada a los tumores del tracto gastrointestinal. El principal uso es en el cáncer colorectal. Se puede elevar en procesos benignos, pacientes asintomáticos también. Recordemos que una causa importante de elevación del marcador antígeno carcinoma embrionario es aquellos pacientes que fuman. Por eso los niveles normales, ¿sí?, los niveles normales del antígeno carcinoma embrionario es hasta 2.5 en pacientes no fumadores y menos de 5 en pacientes que fuman.
hay una corrección, es un signo de menos, ¿de acuerdo? Esto se correlaciona con el estado del tumor y la enfermedad avanzada y hepática, ¿sí? En cáncer de colon. Es utilizado en recurrencias y la ASCO recomienda un seguimiento, es decir, realización de este marcador incluso cada 2 a 3 meses. Se puede elevar en otros cánceres, melanoma, linfoma, mama, pulmón, páncreas, estómago, etcétera. Y algunas situaciones benignas como enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis, enfermedades hepáticas o tabaco, pudieran elevarlo falsamente. El antígeno carcinoma embrionario, el CA125, es utilizado en el cáncer epitelial de ovario, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar que en las etapas tempranas del cáncer de ovario solamente se eleva en un 50% en la etapa 1. Esto según la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, quienes son los expertos y quienes determinan la clasificación y la han determinado durante muchos años, nos indican justamente este dato. El 50%, ¿sí? Es decir, muy pocos pacientes en cáncer de etapa temprana de ovario van a poder elevar este CA125. Sin embargo, hay muchas situaciones benignas que van a elevarlo. Endometriosis, embarazo, posparto, hepatopatías, pancreatitis, insuficiencia renal, sarcoidosis, tuberculosis, ascitis o algún proceso quirúrgico reciente del peritoneo. El valor normal es hasta 35 unidades por mililitro. Se puede elevar, como lo mencionamos, en algunos otros tumores, como mama, endometrio, vejiga, páncreas, hígado, melanoma, linfomas. Nos sirve para evaluar la respuesta al tratamiento quirúrgico y quimioterapia, recidivas como factor pronóstico. Alguna otra proteína descrita que se ha intentado usar es la proteína CA15-3, la cual es una proteína de alto peso molecular y generalmente se encuentra elevada en el cáncer de mama metastásico. No está recomendada como método diagnóstico inicial, ¿de acuerdo? En el cáncer de mama. Pudiera encontrarse elevado en el 20 al 50%, pero generalmente es en pacientes ya con enfermedad metastásica. Se ha intentado usar para evaluar recidivas o evaluar o monitorizar la respuesta en enfermedades avanzadas. Sin embargo, no es altamente recomendado aún, ¿ok? Y algo muy importante que se hizo en este estudio, que les muestro abajo, es que los pacientes con cáncer de mama, que son HER2 positivo, HER2 neu positivo, mostraron una elevación del CA15-3 arriba de 37.09, que es un nivel normal. Entonces, los pacientes HER2 positivos se asociaron a elevación de este marcador tumoral. Recordemos que no todos los pacientes van a tener ese perfil molecular. Perfil molecular en cáncer de mama pudiera ser un luminal A, luminal B con HER2. Ahora, la nueva definición en lo que se está, pues en el cáncer de mama tratando es justamente la expresión de esta proteína, el HER2 neu, en su carga baja. El CA19-9, habíamos mencionado hace rato, que nos sirve para cáncer de páncreas, ¿sí? Sus valores de corte por abajo de 40, ¿ok? Sin embargo, hay pacientes que no van a elevar el CA19-9, es decir, hasta en un 10% puede ocurrir en los pacientes con cáncer de páncreas. Y esto se asocia al antígeno de Lewis. La alfa-fetoproteína, la volvemos a recordar, ya la habíamos visto en tumores testiculares, pero la volvemos a recordar. ¿Por qué? Porque es un marcador para carcinoma hepatocelular. También lo es y se encuentra elevada hasta en un 80% de los tumores germinales no seminomatosas y se relaciona fuertemente con la diferenciación al tejido de seno endodérmico o carcinoma embrionario. El 60% va a estar elevado en los tumores hepáticos primarios. Sin embargo, algunas otras lesiones que pueden elevarlo es las metástasis, adenocarcinoma de pulmón, estómago, páncreas, riñón e hígado. Entonces, con respecto a cáncer de hígado, se recomienda la alfa-fetoproteína incluso como parte del escrutinio, como parte del tamizaje, perdón, en pacientes de alto riesgo. ¿Cuál es la definición de pacientes de alto riesgo hablando de cáncer de hígado? Pues aquellos pacientes que tienen virus de hepatitis B, virus de hepatitis C en forma crónica, o que tienen, y que han terminado en una cirrosis hepática.
acuerdo? Evidentemente, no solo se pide la alfa-fetoproteína, se tiene que solicitar un ultrasonido, ¿sí? Un ultrasonido y la alfa-fetoproteína, y habitualmente a estos pacientes se les solicita este marcador cada 6 meses, junto con el ultrasonido. Aquí mostramos una gráfica en donde diferentes asociaciones, ¿sí? O sociedades han recomendado el uso de la alfa-fetoproteína, ¿sí? Para diferentes escenarios, bueno, en este caso, para hepatocarcinoma exclusivamente, donde vemos que la Sociedad Americana de Lucha contra las Enfermedades Hepáticas, por ejemplo, desde 2005, el grupo asiático, el grupo británico, ¿sí? Que es este, el grupo europeo, que en realidad estos tres son europeos, desde el 2001, en el 99, 2009, el grupo francés, el grupo japonés, las guías de la NCCN y el laboratorio americano, ¿sí? De bioquímica, también lo recomienda, ¿sí? Todos recomiendan justamente el realizar la determinación de la alfa-fetoproteína con un ultrasonido en grupos de alto riesgo, es decir, aquellos pacientes que tengan cirrosis o que tengan documentada una hepatitis, ¿sí? Crónica por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. Es el grupo de alto riesgo que tienen que ser tamizados con este marcador tumoral, evidentemente asociado a un ultrasonido. Entonces, a esos pacientes se les realiza un ultrasonido y alfa-fetoproteína cada 6 meses. De todo ese conocimiento, ¿sí? Se tiene que llegar a una conclusión, a una recomendación, a un tamizaje, como es la realización de ultrasonido y alfa-fetoproteína cada 6 meses en pacientes de alto riesgo. Ya definimos cuáles son los pacientes de alto riesgo. Otro marcador importante es la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Es una glucoproteína compuesta por 2 subunidades, se produce en el embarazo y en el sincitio trofoblasto de la placenta. ¿Okay? Es altamente específico, sus valores normales son menos de 5 miliunidades por mililitro. Se puede encontrar elevada en enfermedad trofoblástica, coriocarcinoma, tumores germinales, seminoma puro, un 20-25%, y en los no seminomas, hasta en un 80%. Pueden haber falsos positivos por una úlcera, por ejemplo, el uso de marihuana, cirrosis hepática, enfermedad inflamatoria intestinal, embarazo patológico, por ejemplo, el uxtraterino, o embarazos molares, ¿sí? Otros marcadores tumorales no despreciables y que tenemos que saberlo es la cromogranina A. Ahí es un error. La cromogranina A es una serie entra dentro de un grupo de las cromograninas. La cromogranina A en específico la usamos para los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Antes se llamaban tumores carcinoides, actualmente la OMS, quien ha descrito las clasificaciones actuales de los tumores neuroendocrinos, ¿sí? El término correcto es tumores neuroendocrinos, no tumor carcinoide. Diferente es mencionar un síndrome carcinoide, que es algo completamente diferente. Estos tumores neuroendocrinos, en alguna de las unidades donde nosotros estamos, tenemos la fortuna de estar en un grupo oncológico donde tenemos contacto con bastantes pacientes con cánceres de origen, tumores neuroendocrinos, bastantes casos. Y aquí nosotros sí usamos bastante este tipo de marcadores tumorales. Los marcadores tumorales como cromogranina, serotonina, son ampliamente usados en este haber. Sin embargo, en algunas otras unidades o en medio privado incluso, es difícil toparse con un paciente con un tumor neuroendocrino. Tiene que ser sospechado, tiene que ser revisado, tiene que ser solicitado un estudio de imagen específico para este tipo de tumores neuroendocrinos. No es nada fácil, ¿sí? Y saber que existen sus marcadores tumorales que nos apoyan en el diagnóstico, en el seguimiento de la enfermedad, en el pronóstico de la misma. ¿Okay? Algunos otros muy importantes, como la tiroglobulina para el carcinoma medular de tiroides, el CA27.29 para cáncer de mama, el ácido 5-hidroxiindolacético también para los tumores neuroendocrinos, la beta-2 microglobulina para el caso de linfomas, o la nolasa neuroespecífica, por ejemplo, para el neuroblastoma. Como ya hemos dicho, la ASCO es quienes determina algunas de las guías de práctica clínica para el uso de estos cánceres colorectales, y ya se han descrito los de cáncer de mama, colorectal, pulmón. Sin embargo, por ejemplo, para pulmón, pues no tenemos algo tan descrito.
Parte de nuestra conclusión va a ser lo que mencionamos al inicio, es hacer un uso racional y juicioso y no hacer un uso indiscriminado de los marcadores tumorales. Debemos relacionar, como siempre, la clínica, eso jamás debemos dejarlo a un lado, hacer una relación con el estudio de imagen, ¿sí? Y sospechar, ¿de acuerdo? La sospecha es importante y con base en ello vamos a solicitar cierto tipo de marcador tumoral. No existe el marcador ideal, no existe, hay que individualizar caso por caso. Algunos marcadores tumorales pueden elevarse, como ya vimos, en situaciones benignas, ¿sí? Su aplicación es evaluar principalmente la respuesta al tratamiento y posibles recaídas. No reemplazan en absoluto los estudios de patología para hacer el diagnóstico. Un marcador elevado indica posibilidad, pero no lo confirma al 100%. Y concluir también que estos marcadores tumorales nos pueden ayudar a vigilar el postoperatorio y monitorizar la respuesta a la quimioterapia, a la terapia hormonal o a la radioterapia. Y con eso concluimos. No sé si hay alguna duda, con mucho gusto. Esto es parte de probabilidad de tiempo. No mencionamos todos. Existen otros marcadores, incluso ya que se obtienen con tecnología, se llaman marcadores moleculares, que actualmente todo está apuntando hacia eso. Y con esto concluimos la ponencia del día de hoy. Si hay alguna duda, lo hacemos saber a través del chat, aquí con Norma. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Excelente ponencia. La verdad es que le dejan varias felicitaciones por acá y tenemos una pregunta. Joan Pichardo dice, buenas noches, excelente trabajo, doctor. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el punto crítico general para el uso de estos marcadores? Y la segunda, ¿se pueden solicitar estos marcadores destinados a una institución educativa? Ok, vamos con la primera y la segunda, a ver si me la puedo repetir, porque parece que no la Perdón. entendí, no la entendí Claro bien. que sí, Ok, doctor. con respecto a la primer pregunta, el punto crítico, todo tiene un valor. Todo en medicina hay un valor, hay un rango, ¿sí? Debemos de conocer los niveles normales. El punto a partir del cual vamos a partir en un marcador tumoral, porque evidentemente pues ya estamos con el escenario clínico de este paciente. Ejemplo, un paciente que tiene sintomatología digestiva, el cual se queja de sangrado tubo digestivo bajo, pérdida de peso, cambio en el hábito de fecatorio, ¿sí? Ahí, según la clasificación de Bristol, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de sintomatología nos está refiriendo al evacuar a este paciente y hacer la sospecha. Primero que nada es la sospecha clínica. Entonces, no tengamos miedo de pedirlos, eso es muy importante. Está mal el estar peleada una especialidad con otra. Está mal el que no le demos esa oportunidad al área de los médicos familiares o los médicos de primer contacto, que son gran ayuda para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces ese miedo de solicitarlo, ¿sabes qué? Si se lo pido, esto solo lo pide el oncólogo, esto solo lo pide el especialista, esto solo lo pide el internista, esto solo va a pedir el gastroenterólogo, esto no lo puedo pedir yo, no puedo pedir una endoscopía, no puedo pedir un guayaco o sangre oculta en heces, etcétera. Debemos de conocer lo básico de los marcadores tumorales, saber que si está elevado, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Marcador, el antígeno carcinoma embrionario arriba de 37, pues sospecharlo, pero siempre el punto crítico es hacer la correlación clínico, ¿sí? Clínica, exploración física, imagen, marcador tumoral. Ajá. Entonces, no estar peleados con eso de que, ¿sabes? Que solamente lo podemos pedir los oncólogos. Es algo que debemos de cambiar. Hemos yo he obtenido mucho y buen trabajo. Hemos hecho equipo con médicos generales que trabajan con nosotros en medio privado y no estar peleado con esa situación. Entonces, lo sospechas, lo pides, ¿sí? No abusar, no hacer un abuso, ¿no? Evidentemente nos podemos equivocar, no hay problema. Estamos tratando pacientes con mil y un cosas.
Hay pacientes que tienen cáncer de colon y tienen una enfermedad diverticular y van a tener elevado el CA 125 y no por eso ya tienen un cáncer de ovario. Hay pacientes que tienen una peritonitis, hay pacientes que tienen una endometriosis, ¿sí? Una endometriosis la cual eleva el marcador tumoral y lo puede elevar arriba de 200, 300, y nosotros decir, ¿sabes qué? Híjole, es un cáncer de ovario, ¿no? Cuando en realidad se trata de una enfermedad benigna llamada endometriosis, que claro, la endometriosis no es nada agradable. Pacientes que tienen endometriosis, nos ha tocado varios casos porque hacer el diagnóstico diferencial han pasado por una evaluación nuestra, que tienen un caso de endometriosis y tienen alguna tumoración en el ovario y llegan con nosotros pensando muy afligidas. Son pacientes que no se pueden embarazar, pacientes que sangrado uterinos anormales, pacientes que tienen mucho cólico durante su regla. Y bueno, estos pacientes al final terminan llegando con nosotros. Y lo menciono porque ese es un ejemplo muy clásico de cuando se eleva el marcador en situaciones benignas. Un punto crítico no habría, siempre tenemos que hacer la correlación, tenemos que sabernos los niveles normales, por supuesto. En medicina, pues sí tenemos que saber la, lo normal para cuando nos llegue algo anormal descartar si eso es un cáncer o eso es benigno, porque esa es la finalidad de la charla, la finalidad de un marcador tumoral. No sé si ha respondido completamente la pregunta del doctor. Y muchas gracias por la duda. La segunda, por favor, Normita. Gracias, doctor. Claro que sí. ¿Se puede solicitar estos marcadores destinados a una institución educativa? ¿Cómo? O sea, perdóname, Normita. No sé si no Mm, te escuché muy bien. sí, yo lo escucho bien. La pregunta, digo, dice, ¿se Hola, pueden Ale. solicitar? ¿Ya me escucha? Sí, sí, te Ah, escucho. ok. ¿Se pueden solicitar estos marcadores destinados a una institución educativa? Pues, Me imagino para pruebas. ok. Como tal, no sé si se refiere eh, a un grupo. O sea, si yo voy a pedir marcadores tumorales como para tamizaje, tengo que evaluar grupos de riesgo. No sé si a eso se refiere. Grupos de riesgo, lo mencionamos. Un ejemplo clásico es el paciente que tiene cirrosis asociada a hepatitis o no hepatitis, o que tiene hepatitis crónica, por ejemplo, por virus de hepatitis B o C. Ese paciente está en alto riesgo. ¿En alto riesgo de qué? Entonces, a ese grupo de pacientes, yo tengo que dirigir mi tamizaje, mi screening, ¿sí? Lo mencionamos. Está recomendado por varias asociaciones, ya, NSCN, ASCO, los grupos europeos, asiáticos, británicos. Todos dicen, ¿saben qué? Concluimos en que sí hay que tamizar este grupo de pacientes, ¿sí? Con alfa-fetoproteína y ultrasonido de hígado y vías biliares cada 6 meses. ¿Por qué? Porque recordemos que un virus de hepatitis B o C a lo largo de los años tienen hasta un 80% de probabilidad de desarrollar un hepatocarcinoma. Y el hepatocarcinoma actualmente es una cosa igual de cuidado, es una cosa que pues no tenemos desafortunadamente la cultura del tamizaje, al menos para cáncer de hígado. Vamos muy bien o no vamos tan mal, mejor dicho, para cáncer cervicuterino con el Papa Nicolau, que fue una cosa increíble. Para cáncer de mama, la mastografía, con los programas de detección oportuna de cáncer de mama. Sin embargo, pues hemos visto que estamos todavía aún faltos de mastógrafos y de llegar a un mundo ideal donde detectemos, detectemos cánceres en etapas tempranas como en otros países de primer mundo. ¿De acuerdo? No sé si se refiere o llevarlo a la parte, híjole, de tramizaje o se referían a alguna otra situación. Perdón. No se preocupe, doctor, al contrario, muchas gracias. Por aquí tenemos la mano levantada del doctor Luis Marcelo Argotes. Doctor, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Sí, al doctor Lauro le agradezco muchísimo. Felicidades por su conferencia. ¿Podría comentar un poco sobre el uso de Theranostics o de el uso de Lutetium, de Pluvicto, por ejemplo, o de estos nuevos medicamentos
para el manejo de cánceres avanzados o como segunda opción a veces. Y un comentario sobre la detección oportuna de cáncer pulmonar, ¿no? Que tanto, cuántos cánceres en etapa inicial se están manejando por ejemplo, en los centros nacionales de referencia y cómo se está entrenando a los cirujanos para curar estas etapas tempranas. Gracias. Pero muchas gracias por su comentario. Con respecto al tumor neuroendocrinos, como lo mencionamos hace rato, es una cosa de verdad increíble. Tenemos que conocer. Nosotros trabajamos acá en Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde observamos varios tipos de pacientes con tumores neuroendocrinos, principalmente tubo digestivo, hablando de intestino delgado, páncreas, los PINETs, ¿sí? Los tumores de neuroendocrinos de duodeno, intestino delgado, que son los mayor frecuentemente encontrados. Y reconocer la utilidad de los marcadores como la cromogranina A, la serotonina, en caso de los gastrinomas, ¿ok? Y evidentemente saber que el pronóstico en estos casos está dado por los grados de diferenciación, ¿no? Ahora se han usado algunos radiotrazadores para el diagnóstico y son increíblemente. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen tumores neuroendocrinos, ¿sí? De grado 1, pues sabemos que el estudio ideal son aquellos estudios de biología, de moleculares que llevan el receptor de somatostatina. Eso es algo imprescindible saber. Y lo ideal es que tuviéramos un PET, ¿no? Un PET con el famoso gadotatate, que es el gadolinio 68. Sin embargo, recordar que para los pobremente diferenciados, pues no es una utilidad. Para los grado 3 usamos el PET-CT con 18 FDG. Eso es algo importante. Y en caso de enfermedad avanzada, desgraciadamente no tenemos disponibilidad en todos, hablando públicamente. Privado quizás sí. Por ejemplo, el uso del lutecio, doctor, que es muy importante. El lutecio, que es un radiofármaco que se usa en caso de enfermedad metastásica que no ha respondido al tratamiento habitual con el análogo de somatostatina, el AR, trotidelar. Esa aplicación ya sea cada 21 días, ¿no? O incluso a veces se aumenta la dosis a cada 14 días para enfermedades que son refractarias. Y sabemos que la tasa de respuesta ante ese medicamento es baja. En el contexto de enfermedad metastásica puede ir desde un 12 hasta un 25%, es muy bajita, pero es lo que tenemos a la mano. Algunos otros tipos de posibilidades para estas enfermedades metastásicas es hacer una de tumorización, pero tenemos que lograr detumorizar de esa enfermedad por lo menos un 90% para que nosotros podamos decir que estamos haciendo las cosas bien, quirúrgicamente hablando, ¿sí? Y el uso de esos radiofármacos como el lutecio sería algo imprescindible. Se da cada 4 semanas, generalmente cuatro dosis, pero la tasa de respuesta, pero la disponibilidad, desgraciadamente, al menos en las instituciones donde nosotros laboramos, es aún un sueño que queremos. Se está haciendo la recolección de pacientes para poder gestionar el que se pueda adquirir ese fármaco que impacta bastante en nuestros pacientes con tumores neuroendocrinos y que ya no podemos hacerles nada con una cirugía ni con el análogo del somatostatina. Pero bueno, es algo que esperemos algún día lograr. Y eso es con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, espero recordarla bien. No es con otro afán. ¿Qué se está haciendo con el cirujano? En realidad, las escuelas, tanto de medicina, yo soy profesor de una universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, trabajo en Ciudad de México y trabajo en Pachuca. Lo que tratamos, pues, es de aportar nuestro granito de arena, tratando de hacer mucha énfasis, y justo ayer platicábamos, por ejemplo, con mis alumnos, acerca de la detección oportuna, del tratar de tamizar a los pacientes con cáncer de ovario. Justo platicábamos acerca mucho de eso, de los estudios que se han hecho, estudios muy serios, por ejemplo, en Lancet, donde el realizar un ultrasonido, ¿sí?, endovaginal con la medición del CA 125
Ajá. Nos aporta gran información. Sin embargo, esa variabilidad genética del cáncer es algo con lo que no podemos luchar siempre, ¿sí? La cultura del tamizaje es algo que debemos emplear mucho. Y justo les mencionaba, es lo único que tenemos para hacer un tamizaje, por ejemplo, para cáncer de ovario. Tenemos que saber cómo tamizar al resto de los pacientes y eso lo deben de aprender desde que son estudiantes hasta que somos, pues estamos en una residencia, en una especialidad o una alta especialidad. Y se dice incluso, ¿no? Una persona, un médico, ¿con cuántas mujeres u hombres al día estamos en contacto? Si nosotros habláramos de un cáncer específico, por ejemplo, cáncer de mama, por lo menos hoy estuve en contacto con 15 mujeres, ya sea una vecina, ya sea la de la tienda, ya sea mi mamá, ya sea alguna persona, ¿de acuerdo? Si nosotros a esa persona tuviéramos la cultura de decirle, ¿sabes qué? Ya te hiciste tu mastografía, ¿sí? ¿Cómo lo tomaría la población mexicana? Un poco extraño, ¿no? Pero sería un muy buen método de decirle, ¿sabes qué? Hacer esa conciencia que no lo hacemos. Sinceramente no lo hacemos. No vamos por la vida, oye, ya te hiciste tu mastografía, oye, ya te hiciste un ultrasonido, oye, ya esto, ¿no? Pero evidentemente tenemos ese deber de enseñar en las escuelas, quienes estamos en contacto con los alumnos, quienes estamos en contacto con los residentes, fuimos residentes también, lo sabemos, de tener conciencia, saber cómo se hacen los tamizajes, conocer que no todos los cánceres se pueden tamizar, desgraciadamente, ¿sí? Y evidentemente la cultura de la prevención, ¿no? No lo tenemos, desde la dieta que llevamos, desde el no hacer ejercicio. Si eso, recordemos que las causas hereditarias del cáncer, en la mayoría, son 10% o menos, ¿ok? Y eso no lo vamos a cambiar. Un gen no puedo mandar en no tener yo una mutación en, por ejemplo, BRAF, no tener una mutación en KRAS, no tener una mutación en el BRCA1 o BRCA2, que me confiere un riesgo de cáncer, ¿sí? Para hombre, por ejemplo, BRCA2 para cáncer de próstata. Para mujer, pues evidentemente para cáncer de mama, ovario, entre otros. Entonces, eso no lo podemos cambiar, pero el 90% podríamos cambiarlo debido a nuestros hábitos dietéticos, ¿sí? Actividad física, el tipo de dieta. Sin embargo, tenemos que saber que los carcinógenos, todo momento estamos expuestos y es algo muy difícil de evitar, ¿no? Como bien lo dijo Robin Psicotrán, ¿no? Haber nacido es estar en el riesgo de adquirir un cáncer. ¿De acuerdo? Pero bueno, tener la cultura es muy bueno. ¿Qué estamos haciendo? Creo que cada quien debemos de contribuir con nuestro granito de arena para con todos los médicos en formación y saber que existen métodos de tamizaje, ¿no? Y aplicarlos, evidentemente. Excelente, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, por acá tenemos otra pregunta. Erika Flores, buenas noches. Entonces, al día de hoy no existe una prueba como sistema de diagnóstico, aunque no tengas sintomatología, o bien si tienes factores de riesgo, ejemplo, hay población que sigue fumando, ellos no podrían ser candidatos a la prueba. En cáncer de pulmón, desafortunadamente, no existe un marcador sérico, ¿sí? Se han descrito algunos como la proteína cifra. Sin embargo, no hay hasta el momento internacionalmente recomendado un marcador para cáncer de pulmón para pacientes que están en riesgo. Sabemos que los pacientes que están en riesgo para un cáncer de pulmón, por ejemplo, aquellos con un índice tabáquico mayor a 20 y que tienen mayor de cierta edad, por ejemplo, mayor de 55 años, pudieran ser tamizados, pero no con algo medible bioquímicamente. Esos pacientes son llevados a cabo, son llevados a una tomografía de baja dosis, así se le llama, tomografía de baja dosis de pulmón. ¿Por qué? Porque existen efectos de la radiación, ¿sí? Los efectos de la radioterapia, de estar expuestos a una tomografía, ¿sí? Son no despreciables. Ajá, por ejemplo, segundas neoplasias, ¿ok? Entonces, efectos
debemos conocerlos, ¿sí? Una segunda neoplasia y no estar expuestos. Para eso se le baja la dosis del miliamperaje a la tomografía, se llama tomografía de baja dosis, y hay que tamizarlos con eso, ¿de acuerdo? Para establecer si ellos tuvieran en el parénquima pulmonar alguna lesión, ¿sí? Un nódulo pulmonar solitario, y el cual tenemos que tener en vigilancia. Y ya el especialista, el cirujano de tórax, el neumólogo, el oncólogo, tendrá que determinar, discernir si ese paciente tiene una probabilidad de que ese nódulo sea benigno o sea maligno. ¿De acuerdo? Como tal, algo de laboratorio no está recomendado ampliamente. Existen algunas proteínas. Para cáncer de pulmón, híjole, los cambios moleculares que existen en cáncer de pulmón son amplios, muy, muy amplios. Cáncer de pulmón de células no pequeñas, células pequeñas, tienen una alta tasa o una alta carga mutacional. Y no es tema de hoy, pero bueno, seguramente lo hemos mencionado antes porque pues, Ipsatrade es líder en esto del tratamiento de pacientes, sobre todo cáncer de pulmón se ha tratado mucho aquí. Y entonces, pues se tamiza esos grupos de riesgo con una tomografía de baja dosis. Excelente, doctor. Muchas gracias. Diana, Pamela, felicita a todo el equipo, principalmente a usted, doctor, por la ponencia, excelente ponencia. Y Arturo Isaac pregunta, ¿el VIH, BPH. en BPH, qué marcador tumoral reafirma más comúnmente y menos frecuente? Ok. BPH es todo un tema muy interesante, bonito tema, excelente. BPH es algo que debemos saber, es una infección de transmisión sexual la más frecuente. Si nosotros tomáramos una muestra de la calle, 100 pacientes, vamos a encontrar BPH en el 98%, hombres y mujeres. ¿Qué pasa? No hay un método de tamizaje en el hombre. Para el hombre tendríamos que hacer un cepillado del meato urinario, ¿sí? Y entonces establecer si existe un BPH de alto riesgo o de bajo riesgo. Como tal, un marcador no existe, existen pruebas, ¿sí? Hay que pensarlo, ¿sí? Desgraciadamente el hombre solo es un portador, ¿sí? De recordar eso, es portador en su mayoría. Las infecciones por virus de papiloma humano, la mayoría, el 80%, se van a eliminar. El resto, los que permanecen, generalmente se da un promedio de 5 años. Eso es lo que establecen las pautas. 5 años, ¿no? 5 años para eliminación de esa infección. Aquellas infecciones que permanecen más de 5 u 8 años son infecciones persistentes, las cuales se van a traducir generalmente en una lesión clínica, ya sea una verruga, o en la mujer una lesión intraepitelial, ¿de acuerdo? La cual tendrá que ser evaluada por el especialista, el colposcopista, su ginecólogo oncólogo, el cirujano oncólogo, quien esté a cargo de la paciente, y determinar si esa paciente, dependiendo de la edad, tiene aún posibilidad de eliminarla o ya hay que darle tratamiento. Actualmente, recordemos que existen las vacunas contra el virus de papiloma humano y grandioso sería que ya tuviéramos disponible la nonavalente, ¿sí? Que nos protege contra esos nuevos serotipos. Marcador sérico no lo existe, porque estamos hablando de marcadores. Como tal, saber que existen serotipos de alto riesgo, serotipos de bajo riesgo, 6 y 11, los que producen verrugas, de 16 y 18, los más frecuentemente asociados a una neoplasia maligna. En este caso cervicouterino, que es el más frecuente, pero no es el único sitio. Cavidad oral se asocia también a BPH, labio, los subsitios de la boca, esófago incluso, entre otros. Evidentemente la región anal, vulva, vagina, etc. Y existen estudios muy serios acerca de la disminución en el riesgo de cáncer de a todos esos niveles con la vacuna contra virus de papiloma humano, actualmente en esquema de 3 dosis, y algo que tendríamos que ahondar es acerca de la edad de vacunación, porque eso es un tema muy importante que también no está cubierto. Nuestra población entre los 9 a 12 años que no han tenido contacto sexual, nuestras niñas, nuestros niños, las niñas deberían ser vacunadas contra virus de papiloma humano, pero esa cobertura, desgraciadamente, sabemos nuestra realidad. No andaremos en temas políticos. Las vacunas, cuando llegan a alguna unidad de salud, mágicamente en una semana ya no hay vacunas. Entonces, algunas escuelas se cubre una dosis y ya, en algunas escuelas cubren 2 dosis,
pero bueno, ya son otros temas. Así es, doctor. Jocelyn está de acuerdo con usted. Lamentablemente, ella dice, lamentablemente no hay educación y en el primer nivel se realiza, pero hay veces que nuestro sistema de salud es muy tardío. Y pues bueno, por último, Catalina le deja felicitaciones y dice que excelente ponencia. Gracias. Y pues bueno, por el momento son todas las preguntas que por acá tenemos. Y no tenemos manitas levantadas, doctor. Pues para nosotros ha sido un placer. ¿Usted quiere agregar algo más? No, Normita, te agradezco mucho y pues, bueno, seguimos a tus órdenes. Grandioso, doctor. Al contrario, nosotros estamos a sus órdenes. Es un placer tenerlo aquí con nosotros y pues que nos traiga temas tan interesantes. Y pues bueno, tuvimos gran audiencia, tenemos todavía audiencia aquí con nosotros y pues bueno, no nos queda más que felicitarlo, agradecerle por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos y pues nada, dejarle la puerta abierta para que regrese pronto aquí a su casa, Cipsatrey. Muchas gracias, Normita. Con gusto. Un abrazo, doctor. Cuídese mucho. Linda noche. Hasta luego. Hasta luego a todos. Les estaremos compartiendo próximamente para nuestro próximo webinar. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Buena noche.